¿Qué tal? Bienvenidos al resumen general de Historia de Japón. Este comprenderá el bloque para que ustedes puedan estudiar para prepararse para el examen de conocimientos acerca de Japón, así como junto con el material que anteriormente se ha presentado. Como ustedes bien saben, este curso es organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Tokio Tanaka Asociación Civil. Dentro de la historia japonesa hay tres etapas fundamentales. La aristocrática, conformada del siglo VI al año de 1192. La era del shogunato, que es del año de 1192 a 1868. Y la era moderna, que es del año de 1868 a 1945. No se tratará en este video. También hablaremos un poco acerca de las conclusiones acerca de las dos primeras etapas de la historia japonesa. Hablemos ahora de la época aristocrática. Entre ellas, una de las más importantes es la formación del Estado Yamato, que es del siglo VI al 710. Es un periodo considerado como transición a la cultura aristocrática en Japón. La familia Yamato se ve obligada a unificar los clanes por protección a invasiones extranjeras. También cabe señalarse que se instaura el emperador como jefe supremo por primera vez. También se puede pensar que originalmente el budismo estaba en Japón, pero eso no es cierto. Las doctrinas nativas eran conocidas como sintoísmo, que aún todavía existe. Cada clan tenía un dios como ancestro y protector. Así que se adopta el budismo como doctrina oficial después. El budismo es introducido en el año 538 por monjes coreanos. Con ello se inicia la adopción de diferentes aspectos culturales de la cultura china. Otra parte importante de la aristocracia es el periodo Nara, conformado del año 710 al 794. Aquí el poder del emperador se consolida. También se tiene que mencionar que la capital es edificada al estilo del imperio chino Tang. Existe un cese de amenazas externas y Japón empieza a tener una construcción estable. También algo que se tiene que mencionar es, como se mencionó anteriormente, el sintoísmo es importante dentro de la cultura japonesa y por lo tanto se inicia la idea del linaje de que los japoneses y el emperador provienen de la diosa del sol, Amaterasu. Otra cosa importante que se tiene que mencionar es que aparece la crónica antigua Kojiki, que es el primer texto japonés adaptado a la fonética china. Los albores de lo que es el idioma japonés con su escritura. Continuemos con la era aristocrática. En este caso, el periodo Heian, conformado del 794 al 1192. Aquí, la fundación de la segunda capital imperial Heian es fundada en lo que es la actual Kyoto. La aristocracia de menor rango encabeza las milicias que son enviadas por el gobierno. Dentro de esas familias que encabezaban esas milicias se encuentran dos familias principales, la Taira y la Minamoto. Continuemos con el periodo Heian. Aquí, aunque el budismo es una parte importante del gobierno y también de la religión entre los japoneses, el sintoísmo sigue arraigado debido a que las bases del emperador se encuentran dentro del sintoísmo, como habíamos mencionado, de la diosa Amaterasu. También empieza la expresión del sentimiento propio y refinado japonés, con dos obras cortesanas principales. Estas son la historia de Genji, escrita por Murasaki Shikubu, y también el libro de la Imada, que es de Seisho Nagon. Ahora hablaremos de la era del shogunato, conformado del año de 1192 a 1868. Todo comienza con el shogunato Kamakura, que es del año de 1192 a 1334. Aquí asciende la clase militar que es conocida por todos ustedes como el samurái al mando político. Cabe mencionar que la convivencia de este cambio con la aristocracia es pacífica y no existen conflictos directos. Aquí la familia Minamoto funda el primer gobierno militar conocido como Bakufu. Ellos fundan esta capital, que se llama Kamakura, al sur del actual Tokio.
Cabe mencionar que los aristócratas continúan en Kioto. Dentro del shogunato hay un importantísimo periodo de unificación que es conformado del año de 1560 al 1600. Aquí lo más importante a recordar es que hay tres principales unificadores del país: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Dentro de estos principales tres unificadores hablaremos del principal del shogunato Tokugawa, que es del año de 1600 a 1868. Algo que se tiene que mencionar que es importantísimo es que el shogunato Tokugawa genera una paz de 2 siglos. Aquí el shogunato o el shogun es considerado como la máxima autoridad del gobierno. Aquí también se manejan jefes locales conocidos como daimyo. Y el shogun, que es la máxima autoridad, se encuentra ahora en la nueva capital, Edo, que es la actual Tokio. En el shogunato Tokugawa hay una división de clases sociales muy específica, que es los samurái, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Por último, en las últimas partes del shogunato Tokugawa, los samuráis dejan de ser una fuerza principalmente militar y se convierten en personal administrativo recaudador de impuestos para los daimyo, algo así como lo que es Hacienda en nuestros días. También el último shogun, Yoshinobu, regresa el gobierno al emperador y se abole el shogunato. Por lo tanto, el emperador ahora es tanto como una guía espiritual como el gobernador. Y se inicia la restauración Meiji. Dentro de esta presentación, que integró la parte aristocrática y la era del shogunato, podemos concluir tres cosas. Una, la preservación de la soberanía del emperador como base espiritual y en algunas ocasiones como base gubernamental. También la nación ha podido transformarse desde sus bases y hay una transformación política pacífica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ninguna clase dirigente realizó un movimiento radical tal cual que destruyera todo desde sus bases y se colocara algo desde el principio. Y con esto terminamos este resumen que está conformado de la parte aristocrática al shogunato. Les agradezco mucho su atención. Soy Eduardo Segovia y los espero en el siguiente video. Hasta pronto.